Tengan ustedes muy buenos días. Les damos la bienvenida a estas jornadas hacia nuevos paradigmas de políticas de hábitat, Ujicamba 2015, el derecho a la ciudad. Sean muy bienvenidos a esta Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, sede de esta jornada. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del coordinador de Ujicamba 2015, arquitecto Rodolfo Macera. Bueno, muy buenos días, Osvaldo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos los que han hecho un esfuerzo grande para que podamos recuperar este espacio, que es un espacio de reflexión donde la facultad puede nutrirse de la experiencia de otros colegas de distintas partes del mundo, de nuestro país, de distintas disciplinas, y donde la universidad de alguna manera puede cumplir con esta responsabilidad que le cabe ante la sociedad de poder ser un ámbito de pensamiento crítico, diverso, y poder intentar hacer aportes y mejorar las políticas públicas de nuestro país. Agradezco, vamos a tener un acto de apertura en realidad desfasado, lo tendremos hoy después del mediodía a las 14:15, va a ser la apertura de las jornadas oficial. Así que simplemente es dar un puntapié, agradecer a todos una vez más por estar y a todos los que han trabajado muy duro para poder recuperar este espacio. Agradezco sobre todo a los visitantes del exterior, que han hecho un esfuerzo también muy grande por estar aquí, para poder contarnos su experiencia y esperemos que nos pueda servir para abrir la cabeza y para tener nuevas referencias que nos sirvan para pensar. Así que, bueno, simplemente esto, la bienvenida a todos. Tendremos un acto más formal de apertura a la tarde y los dejamos con la primera mesa que va a presentar el locutor. Muchas gracias, buenos días. Comenzamos con la primera conferencia. Los disertantes son Patrick Fensham, planificador urbano. Ha desarrollado gran parte de su carrera en diferentes cargos públicos en todos los estados australianos, principalmente en Sydney, Brisbane y Melbourne. Se ha especializado en planeamiento estratégico metropolitano, infraestructura, transporte, desarrollo económico y cultural. Fue director del Programa de Desarrollo Estratégico del Área Metropolitana de Sydney y del Plan Sydney Sustentable 2030. Es docente en Desarrollo Urbano Económico de la University of Technology Sydney y en la University of New South Wales, y es parte del equipo consultor en SGS Economics and Planning. En 2013 visitó Buenos Aires y Montevideo, invitado por CEPAU, participando en distintas charlas y seminarios sobre planificación, economía y renovación urbana. Alfredo Garay es uno de los urbanistas más influyentes y activos de América Latina. En 1989 ocupó la Secretaría de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires. En su gestión se puso en marcha la renovación urbana del antiguo Puerto Madero. Desde el año 2000 es profesor titular de la materia Planificación Urbana. Ha desarrollado grandes planes y proyectos urbanos para varias ciudades de nuestro país. Entre 2004 y 2008, Garay estuvo a cargo de la Secretaría de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires, desde donde coordinó la elaboración de los lineamientos estratégicos para la región metropolitana de Buenos Aires. Actualmente ocupa el cargo de director de la Corporación Antiguo Puerto Madero. Conferencia Diálogo entre Sydney y Buenos Aires. Quedan ustedes a cargo de los conferencistas Patrick Fensham, Australia, Freddy Garay, FADU, UBA, Buenos Aires.
Okay, I would like to thank the organisers for inviting me to Buenos Aires and allowing me to continue my recent relationship with Argentina and the friends I have made from the urban policy and practitioners community here. I'm waiting for the projector and the slide. Okay. While Australia is a fortunate country, the good fortune that most enjoy is at least partly due to good policy decisions at critical points in the nation's history, but with many problems beginning to emerge, particularly in relation to the country's housing market and ensuring adequate and affordable shelter for the growing population, it is also legitimate to identify recent poor policy choices that have contributed to the emerging problems. The focus in my paper is on both the good policy and investment decisions that governments made in the post-war period to ensure a stable housing market and the poor decisions that have led to the current affordability crisis in our major cities, with a focus on Sydney, which is compromising the right to the city for more and more people. I will propose a framework for policy to address the spectrum of housing needs and end up by focusing on two recent successful initiatives, both from Sydney, which should be applied more widely in our major cities. I will also argue that the provision of well-located housing should be seen as an investment in infrastructure for productive cities, which maximises the development of human capital. I can't begin to draw definitive lessons for Latin America's housing problems and how to widen the rights to the city for the marginalised, poor and disadvantaged in Latin America's urban areas, but I suspect the two initiatives which I will discuss could be adapted and used more widely in both Latin America and other parts of the world. So the first slide there, I want to talk briefly about the distinctive or the distinctive public policy themes that can be discerned in the 60 or so years since the conclusion of World War II in Australia. So the first period was the Reconstruction period, and this was a relatively brief period of Reconstruction immediately following the Second World War, and this importantly included substantial state-funded public housing investment via the Commonwealth State Housing Agreement as part of transforming out the Australian cities. The second period, from the 50s through to the 60s, was the long boom, which was driven by strong world demand for Australian commodities. This supported proactive industrial development policies, including operation of tariff barriers to foster local manufacturing. The third period, through the 1970s, was a period of moderated economic growth as stagnation in commodity prices compromised the sustainability of the protectionist policies that had been established in the post-war period. So into the 1980s, a period of microeconomic reform, and the public policy response was a dramatic period of renewal of Australia's social and market institutions, characterised by microeconomic reform, and Australia at this point moved to a much more neoliberal-oriented approach. And at this time, investment in new public housing declined markedly. The more recent period, the commodity boom, has been built on the rapid growth of the Chinese economy and its urbanisation, together with deregulation and globalisation of capital markets, which ushered in a second sustained boom for the Australian economy, one that came to something of an end with the global financial crisis, as we call it in Australia, in 2008. There are currently signs of increasing stagnation again in both the economy and policy making, as Chinese and global demand and prices paid for Australia's commodities declines,
and political stalemates and equivocation increase. In an extremely low interest rate environment, private investment in housing in both existing and new stock is currently underpinning the strong parts of the national economy focused on the inner and middle ring suburbs of Australia's biggest cities. The transition in the role of public housing is evident in long-run statistics on new dwelling starts in this sector. New investment in public housing has declined since the mid-1950s, as shown by the decreasing size of the red bars in the figure. In this context, the rate of production of public housing in the early years of the Commonwealth State Housing Agreement, at well over 20% of the total, if you can see the black line starting up there above 20% on the right-hand axis. This high rate was quite extraordinary, given also that the annual rate of housing production generally was much lower in those years. The chart also shows the small spike of investment in new social housing that occurred in 2009-10 at the end of the chart here, in Australia as economic stimulus spending following the global financial crisis. But otherwise, the trend of reduced new investment in public housing has continued and is now down to around 1 or 2% only of total dwelling completions. An even starker drop in the role of public housing is evident in the UK. This chart shows the rapid decline in annual new local authority public housing construction in the UK since the late 1970s, when the Thatcher government embraced neoliberal economics for Britain. The Community Housing Association sector continues to construct some new social housing, but nowhere near the scale that the local authorities did in the immediate pre- and post-World War II periods. This chart implies that the gap in achieving the national target of about 200,000 new homes, which is the black line, might be more likely to be met if there was a much more expansive social housing construction program. And in my view, the same situation applies in Australia. To the extent that we have shortages, to some extent that those shortages could be made up by public housing construction. In Australia, as public sector investment in social housing declined, subsidies paid to poorer households in the private rental sector increased. The red bar in this chart shows the real expenditure increase in rental subsidies since the mid-1980s, with the rapid escalation in the early 1990s. So the public housing expenditure has shifted from construction of new housing to subsidised rental. In summary, the provision of public housing has been a prominent and enduring feature of Australian social policy since the first Commonwealth State Housing Agreement was signed in 1945. However, the role it has been expected to play has changed markedly over this period. Progressively through the 80s, 90s and into this decade, public housing, including community housing, became residualised and is now largely regarded as the housing tenure of last resort. This is a vastly different mission to that which inspired the architects of the first Commonwealth State Housing Agreement. Nevertheless, the positive contribution that public housing has made to Australia's stable housing market and alleviating hardship cannot be underestimated throughout this period. So in terms of the housing tenure mix, the post-war period has seen a rapid expansion in home ownership, levelling off at about 70% from the 1960s, but now gradually falling as prices escalate. A gradual increase in public housing to a peak of almost 8% of the total stock until the late 1980s, and a slow decline ever since. A decline in private renters
stabilising at about 20% from the 1970s and now slowly increasing, reflecting the decline in public housing opportunities and available rental assistance, but also the barrier of higher-priced purchaser-owner private housing. Next slide. Okay, I wanted to refer to some of particular housing challenges in Sydney. Was there one missing? Oh, maybe not. That's okay. I'll turn to this one. So to illustrate the emerging gap between demand and the overall housing supply response, which is contributing to the escalating affordability problem in Australian cities, it is worth considering the recent situation in Sydney as an example, as illustrated in the chart. Though fluctuating, the population growth averaged roughly 40,000 per year through the 1980s up to the year 2000, when the city hosted the Olympic Games. That's the dotted line in that chart. Since then, population growth has escalated rapidly. The graph doesn't show the most recent year when growth was above 80,000 people, but average annual growth over the last 15 years has been running at something like 65,000. So a leap since 2000 from around 40,000 per year up to 65,000 per year. At the same time as the population growth was escalating rapidly, the number of annual housing completions was declining markedly, from around 25 to 30,000 per year in the early 2000s to a low of about 13,000 in 2008-9. A substantial gap between demand and supply, at least since the early 2000s, is apparent. The chart also shows the most recent Metropolitan Strategy target, in red, now up to about 32,000 dwellings per year. While there has been a recent increase in completions, only once in the period shown has annual production reached the target figure in 1999-2000. A systemic supply-side failure is in evidence from this chart. And remember, this is in the context of virtually no public housing construction anymore in Australian cities. Not surprisingly, house prices have escalated enormously, with Sydney again leading the other capital cities. This data is a little old. The median house price in Sydney is now over Australian $800,000, approaching a doubling of prices in 10 years. It is in the top 3 or 4 most expensive cities for housing in the world. Not surprisingly, in this period of house price escalation, the ratio of the median house price to median household incomes in Sydney has increased, and it is now at about 9, where it was below 5 in the 1980s. And some economists suggest that a ratio of about 5 is a desirable target for this ratio. After 30 or 40 years following World War II, federal and state government policies facilitated the production of sufficient housing by both the public and private sectors to accommodate a rapidly growing population. The expansion of home ownership and manageable housing costs for most households. In the last 30 years, an effective suite of housing policies was gradually dismantled, and a much less effective, and in some cases counterproductive, range of policies took its place. I won't go into this slide in detail, but in general terms, the current policies stimulate and encourage demand while at the same time constraining supply, with obvious and major impacts on overall housing affordability, with associated impacts including greater spatial inequality and, in the language of this conference, limits for many people on accessing the rights to the city.
So I'll now just talk specifically about Sydney and some issues around spatial inequality and human capital development. Back. So just some context about Sydney. The city was established initially in European settlement in the eastern side of the current metropolitan area, near the harbour and the waterfronts, and it's gradually grown over those 200 years north, south and west, and there isn't room to grow to the east, of course, because the ocean is in the way. The other point to make is that most of the current growth now is to the west and the southwest, and the orange areas on this map show the designated new release areas where the development of new suburbs is now focused. So of the 4.5 million people in the metropolitan area, almost 2 million are now in Western Sydney, roughly west of the centre of Parramatta, shown on the map. The east-west spread of the metropolitan area is now about 60 kilometres, and aside from the inner areas, the built form is typically low-density, detached suburban housing with higher density apartments in some of the major centres on rail stations in the eastern half of the metropolitan area. Apartment and infill development now constitute about 80% of all new housing. So the city has slowed, the metropolitan area is now growing much more slowly in its suburbs, and there's more development now in the established areas and in infill housing. So the spatial manifestation of median dwelling prices shown in this map begins to tell the story of who does and doesn't enjoy the rights to the city in Sydney. The suburbs with the highest median house prices are those closest to the amenities of the water and the national parks, and also with good access to employment concentrations in inner city areas. Note that many of these areas have median house prices of over 2.5 million Australian dollars. A waterfront location in Sydney or a near water location is worth a lot of money. The cheaper housing, still with medians of $300,000 to $750,000, is in the far west and the southwest, more isolated and further from amenities and job concentrations. The differential in house prices between areas close to the central city and those in more remote suburbs, which most cities experience, has increased rapidly over the last 10 years or so. The charts plot changing house prices in the same suburbs against their distance from the Sydney Central Business District. The latest figures are a few years old now, but the trend is likely to have continued, if not accelerated, in the last 5 years. So we can see the chart here, the line on the chart, getting steeper over time in terms of this proximity, this closeness to the city centre, and tailing off with distance from the city centre. So what is driving this escalating premium for housing close to the city centre? A significant contributor to the differentiation in house values by location is the relative accessibility of the city's job opportunities. This chart shows the share of all of Sydney's jobs that are accessible within a 30-minute car trip. Over 40% of all of Sydney's jobs are accessible on this indicator in the deep blue areas in and around the central business district. In outer western and southwestern Sydney, less than 50% of jobs are accessible within a 30-minute car trip. This map shows the proportion of jobs in Sydney that can be accessed via a 30-minute public transport trip from different parts of the city. Overall, there is much less access to employment opportunities in Sydney for those dependent on public transport, but it also repeats the pattern for car-based trips with greater access for those living in inner city areas.
This map shows the aggregate pattern of accessibility to employment. The darker blue areas are where jobs are highly concentrated and or relatively more accessible. So there's the actual concentration of jobs in a particular place, but also how quickly it is possible to reach those jobs. So it's the concentrations or the accessibility. The actual jobs and the accessibility of jobs, which we call the effective job density, is highly concentrated in Sydney's inner core and eastern suburbs, and somewhat along the radial rail lines and freeway corridors leading to central Sydney. The western suburbs beyond Parramatta and southwestern suburbs beyond Bankstown on this map are relatively deprived of access to employment and economic opportunities. Not only the quantity, but the type of accessible jobs is also starkly differentiated. Employment in the design, brokerage and problem-solving aspects, that is the knowledge jobs of modern industry, are clustered in the inner city. These jobs are growing rapidly. On the other hand, the making and distribution aspects of industry are confined or pushed to outer urban areas. While these sectors of the economy are growing in output, it is without significant associated employment growth. So more is being produced with less. So we have a pattern here of more and higher value jobs in the central areas and relatively fewer jobs in the outer areas and in less well-paid industries. If we turn our attention to where the preponderance of poorer and disadvantaged households are concentrated in Sydney, we find, of course, that they are relatively more likely to be in these western and southwestern suburbs. The western and southwestern suburbs of the metropolitan area have a sharply lower income profile than the eastern and northeastern suburbs of Sydney, where higher income enclaves have established themselves around the harbour, near the city's beaches and in the pleasant northern suburbs. The next chart is the map of the overall socio-economic index, which also shows the two cities of advantaged and disadvantaged Sydney starkly. The green areas are well off on socio-economic indicators, while the browner areas are much more disadvantaged. This chart highlights the rapid displacement of low-income residents from locations near the city centre. The grey bar, the pale grey bar, shows the areas with a high disadvantage rating based on distance from the city centre in 1986, while the black bar shows the areas with the high disadvantage rating in 2006. So you can see the clusters of lower income communities in 1986 were much closer to the city centre where a lot of those jobs were, and over time they've been displaced to outer suburban areas. If at least part of our understanding of what constitutes the right to the city is access to a range of good quality employment opportunities which are concentrated near the city centre, then clearly the picture in Sydney is of many disadvantaged households in areas that do not have sufficient rights to the city. The stark polarisation taking hold in the Sydney metropolitan area is of course bad in itself, but it is also creating a mismatch between the needs of the knowledge economy and the location of vital human resources required to sustain it. The idea of achieving a more productive, economically successful city based on enhancing the relative accessibility between, on the one hand, good quality employment concentrations and on the other, disadvantaged communities and a wider pool of human capital takes the arguments about rights to the city into the economic realm alongside its accepted place in the social realm. From this perspective, two problems are in evidence. The inner urban knowledge economy faces good growth prospects, but it tends to be
because it tends to be strongly export-oriented. Problem-solving services are delivered to clients well beyond Sydney, to other parts of Australia and the world. What it needs to grow is access to well-trained workers. Unfortunately, at least a substantial part of these workers potentially available to Sydney's inner urban services sector are stranded in remote, inaccessible residential locations. At the same time, workers in these outer areas are denied the opportunity to develop their skills because they are confined to a much shallower jobs pool by an inadequate public transport system. Inner city industry and outer urban workers both lose in the process. So these two sides of the right to the city debate highlight that the idea of providing cheap housing on the urban fringe, possibly in an effort to create more affordable housing, is poor policy. And in any major urban context where these patterns of economic geography are observed, will act as a brake on a city's economic performance. So, in my view, a new push for social and affordable housing should therefore focus on the link between adequate housing and human capital development. Social housing advocates need to show how investment in this sector, the housing sector, alongside other spatial policy initiatives such as transport investments, can be used to build skills and create a more adaptable economy, just as the original architects of social housing policy had envisaged. Productivity and human capital development are priorities of all government as they strive to maintain living standards in the face of an ageing population. To make the most of this strategy to revitalise the social housing agenda, the housing policy community, indeed those advocating for the rights to the city for their own sake, will need to overcome a barrier for which they are perhaps partly to blame, the divide between shelter policy and urban policy. Typically, these two spheres of public sector endeavour continue to operate separately. From this perspective, housing should be seen as infrastructure in the same way as transport or other city-shaping investments are viewed. So housing policy needs an appropriate framework and an understanding of the breadth of appropriate initiatives. In Australian cities, the gaps in supply are particularly at the lower priced end of the private housing spectrum, where the pale area is in the middle of the chart. In the middle at the affordable housing spectrum, where low-paid workers are struggling to afford housing, and at the low-income spectrum, where incomes are simply insufficient for households to afford private rental housing. Different policy responses are required for each of these three areas of need. The categories of policy are facilitating efficient housing markets, facilitating efficient affordable housing supply, and social housing provision. This table shows the objectives for each category of policy, some of the mechanisms or policy alternatives in each category, and where the geographic emphasis should be in metropolitan areas. I won't go into it in detail, except to highlight the objectives and one or two of the mechanisms. The objectives of each of the policy categories are as follows. For facilitating efficient housing markets, the aim is to ensure institutional and regulatory planning and building controls support the spectrum of housing approaches and provision by the private sector. It's actually the case that in Latin America there is successful initiatives in this category. It's in a lot of Australian cities and European cities or American cities where there are some barriers to efficient private sector supply responses because of building and planning controls.
So we have some things to learn about adaptable and flexible building approaches from Latin American cities. The second category is facilitating efficient, affordable housing supply. And this is about ensuring that planning mechanisms and institutional arrangements are in place to provide housing for socially mixed communities, particularly targeting low to moderate income households. And I'll talk about inclusionary zoning as a case study in this area. The last category is social housing provisions, and this is about ensuring access to shelter and the opportunities of the city available to all, regardless of income, by developing a permanent, publicly owned housing stock. And I want to focus on a recent initiative in Australia, which was about redeveloping existing stock at higher densities as a case study in this area. So I'm coming to my last few slides now. Okay, so this is a case study about inclusionary zoning. It's one of our recent policy success stories. An inclusionary zoning in relation to housing establishes statutory requirements to incorporate a certain proportion of affordable housing in a development project or make a cash contribution for an equivalent quantum and standard of affordable housing to be provided elsewhere in the neighbourhood in question. And you're probably familiar with this sort of approach, particularly from British and some North American examples. The longest running inclusionary zoning scheme in Australia applies in Sydney's Ultimo Pyrmont Urban Redevelopment Precinct. This former industrial port district in the inner city was the subject of a coordinated state and Commonwealth initiative in the early 90s, under which a targeted amount of affordable housing would be maintained in the neighbourhood as it gentrified. A special purpose company was created by the government to own, operate and, where necessary, build the targeted affordable housing. The housing was to be procured via a one-off capital grant from the Commonwealth Government, an agreed proportion of the value of state government land sales in the precinct, and the proceeds, both cash and in kind, from the inclusionary zoning scheme applying in the area. In its latest version, the City West scheme requires developers to provide affordable housing at a relatively modest rate of 0.8% of the total floor area, which is to be used for residential purposes, and 1.1% of the total floor area that is not intended to be used for residential purposes. And in 2009-10, the cash in lieu rates, so if the developer prefers to pay cash rather than incorporate the housing in the development project, then the rates are around about $30 per square metre. The target set on the launch of the City West Affordable Housing Scheme in 1994 was that some 600 dwellings would be acquired in Ultimo Pyrmont over 30 years as permanently affordable rental stock for very low and moderate income households. This target has already been met. And you can see this number of 600 dwellings isn't a significant number, but if this scheme was applied more widely in inner Sydney, where gentrification is occurring very rapidly, then the prospects of a greater dividend from this approach would be possible. So I mentioned earlier that there was a spike in public housing investment in recent years in Australia, and this was as a result of the Australian government establishing a nation-building economic stimulus plan, which was designed to ensure rapid delivery of economic stimulus measures to support employment growth during depressed global economic conditions in 2009 and 2010 after the global financial crisis. And this stimulus spending, as you could well imagine, divides
the public policy community or the economic community in terms of whether people think it was a good or a bad thing. But it has been described as the largest one-time investment in social housing by any government in Australia's history. So it was a big bang approach to stimulate the economy. So $5.6 billion of the funding was allocated to build more than 19,000 new social dwellings and carry out repairs to around 80,000 existing social housing dwellings. And many projects redeveloped existing low-density social housing sites at higher densities. In the example shown, 4 detached single-storey dwellings were replaced by 14 dwellings and in single and double-storey buildings. So again, one of the advantages of having a publicly owned housing stock is that it gives you an opportunity every generation or two to potentially redevelop that stock to be at higher densities or more appropriate to the needs of the current tenants. So my last slide. So without really knowing the constraints that exist in Latin American cities, though recognising the much larger scale of the problems, it would seem to me that the history of housing policy in Australia and the 2 case studies I've outlined provide some lessons for addressing the housing challenge in any urban context. The inclusionary zoning policy recognises that as urban areas gentrify, there is often a social cost that is borne as lower income residents are displaced. Just as we expect heritage to be protected, or open space or public domain amenities to be provided as development occurs for cultural, environment or design quality reasons, so we should expect a contribution to social mix and diversity in the form of contributions to affordable housing. Latin American cities have gentrifying precincts, and in these areas developers can surely make a modest contribution to lower cost housing solutions, a modest or a substantial contribution depending on how hard we want to push the envelope. More controversially, perhaps it is time to rethink what appears to be a reluctance in Latin American countries to build a public housing stock which is permanently available for lower income and disadvantaged residents. Work undertaken many years ago by my colleague Mark Spiller was influential in Australia in highlighting that given a fixed annual housing budget, over time more households could be assisted into housing by construction of government-owned stock for rent than through the provision of annual rental subsidies or housing vouchers, as they are sometimes called. In the example shown, a $100 million annual allocation as rental assistance covers the housing costs of 23,500 households per year, every year. Given the assumed cost of land and construction, so the housing assistance provided via rental assistance or vouchers is the blue flat line, the same amount of households every year. But given the assumed cost of land and construction, the $100 million annual allocation would build 1,200 dwellings in the first year and 1,200 in subsequent years, with the stock accumulating accordingly. In this example, by year 20, more households are assisted into housing through the permanent housing stock than they are by the provision of rental subsidies. Though somewhat different, because funding, as I understand it, is not necessarily provided as rental assistance, the direct provision of grants or credit, or indeed actual homes for low-income households, which seems to be a common approach in Latin America, may not be the most cost-effective use of the limited housing budget. David Harvey, in his book Rebel Cities, is critical of this approach, noting that the poor, beset with insecurity of income and frequent financial difficulties, can easily be persuaded to trade in the asset for a cash payment at a relatively low price.
So that's one perspective, but perhaps more persuasively, housing assistance provided in this way is not well targeted, nor is its effectiveness able to be well measured or assessed. Furthermore, while it may provide collateral and an asset base upon which to build a life, admittedly a persuasive argument for the approach, it does not address whether the household is able to access meaningful work, education or training opportunities. Poor households assisted to own their own homes in low amenity and remote locations may tend to be still stuck in poverty traps. A targeted program of public housing investment and inclusionary zoning policies and other mechanisms can link with wider policy objectives related to the productivity of the city and human capital development. And this brings us back to the argument that the right to the city and the role of housing needs to be considered in a sophisticated way and not just narrowly viewed from a shelter or social prism. Housing is productive infrastructure and needs to be planned and invested in accordingly. And this should hold true for Australia and Latin American countries. Thank you. That's my presentation. Thank you. And sorry, Freddie, for running over time a little bit. Muchas gracias, Patrick. Buenos días a todos. Esta posibilidad no está funcionando. La posibilidad de esta mesa en realidad empezó hace unos 4 años con una australiana que vino a Buenos Aires a trabajar en temas de urbanismo, Hayley Henderson, y que nos permitió abrir una línea de intercambio entre planificadores urbanos argentinos y planificadores urbanos australianos. En general, nosotros nos estábamos moviendo en la construcción de teorías y la verificación de los problemas urbanos y de vivienda, digamos, mirando la experiencia europea, mirando la experiencia americana y mirando mucho la experiencia latinoamericana. Pero siempre aparecía esta pregunta de las posibilidades de intercambio con otras sociedades, en el caso de Sudáfrica o de Australia, digamos, sociedades con una historia bastante parecida a la nuestra y con la que siempre nos miramos desde lejos sin efectuar efectivas comparaciones. Esto abrió la posibilidad de que, con el apoyo del CEPAO y de la Asociación de Planificadores Urbanos de Australia, un grupo, digamos, de urbanistas argentinos y uruguayos puedan ir y tener una experiencia de intercambio allá. Y Patrick ha venido como contraparte ya un par de veces, no sé si 2 o 3, acompañando y fortaleciendo estos intercambios. Ahora, a mí me parece interesante, focalizado sobre el problema de la vivienda y escuchando la charla que acaba de dar Patrick, la necesidad de definir algunos parámetros que nos permitan situar nuestra situación y, digamos, buscar los elementos de comparación y de diferenciación que existen, digamos, entre la posibilidad de definir políticas urbanas y sobre todo de vivienda en ambas sociedades. Australia es un país que planifica y en su planificación, digamos, desarrolla una profunda lectura de la relación que existe entre demografía, entre crecimiento demográfico y entre crecimiento económico. Eso, digamos, en general los lleva a sostener una férrea política regulatoria, digamos, sobre la evolución de estas dos variables. Si nosotros miramos el crecimiento demográfico en Australia, podemos
observar, digamos, que tiene un incremento, digamos, por natalidad muy reducido, bastante más reducido que el nuestro. Y si miramos la política migratoria, en general observamos que hay fuertes regulaciones, es decir, que cuando un inmigrante quiere entrar a Australia hay una diferenciación en función del origen migratorio, en función del perfil profesional y una distribución de la capacidad de acceso, digamos, a la sociedad por regiones del país. Quiere decir que desde la política migratoria hay una fuerte regulación de lo que va a ser el crecimiento poblacional y por lo tanto de lo que va a ser el comportamiento, la relación entre crecimiento económico y crecimiento demográfico. Esto, digamos, está en la matriz, digamos, del desarrollo de esa nación. No es un tema en discusión, por lo menos no lo encontré como un tema relevante y, digamos, en general lleva a la eficacia de ciertas políticas de regulación en esta relación entre comportamiento de la economía y crecimiento demográfico que, digamos, les permite con herramientas más o menos simples ir acompañando, digamos, ciertas variables que se les van desajustando. En el caso de Argentina, los supuestos son básicamente otros. Nosotros, digamos, si quieren, en el paradigma libertario de los hombres que fundaron esta nación, escribieron en la Constitución que son bienvenidos al suelo argentino todos los hombres que quieran vivir en este suelo. Lo cual, si bien hay mecanismos migratorios que definen ciertos procesos, ciertas regulaciones, hacen que el crecimiento demográfico sea una variable que tiene, por un lado, todavía una fuerte incidencia en términos de natalidad, aunque tendencialmente observamos, sobre todo que el proceso de urbanización tiende a disminuir la natalidad, pero también a mantener fuertes flujos migratorios. Y esto nosotros no lo vemos como un hecho negativo, sino que lo vemos como un hecho positivo, digamos, como una condición de la construcción, digamos, de este país. Esto lo que hace, por ejemplo, es que ciudades como Buenos Aires experimenten cada 10 años un crecimiento de 3 millones de habitantes, o sea, el equivalente a, digamos, mejor dicho, en 20 años, es 1,5 millones de habitantes cada 10 años, es decir, el equivalente a la ciudad de Rosario, a la ciudad de Córdoba, digamos, cada 10 años. Y que en general esta variable que se dispara, es decir, que es, digamos, cómo ir acompañando el crecimiento demográfico con una economía que tiene mucha dificultad para crecer al mismo ritmo. Entonces, cuando hablamos del déficit habitacional o de la política habitacional, me parece que esta aproximación es importante, es decir, porque en general estamos intentando atender a un déficit que permanentemente se nos escapa, es decir, que, digamos, supone una intervención de las políticas públicas mucho más grande de lo que habitualmente puede suceder en un país que simplemente controla el funcionamiento del mercado de vivienda. Sobre este tema, por ejemplo, hay algunas cuestiones, es decir, uno, por ejemplo, en Australia puede ver que hay una regulación que le pide a todos los urbanizadores o a los constructores de vivienda que dediquen un porcentaje de la vivienda que producen a lo que llamaríamos affordable housing, o sea, este porcentaje tiende a ir acompañando la evolución del déficit, que en general es un déficit muy bajito. Si nosotros tuviéramos un criterio por el estilo, digamos, le estaríamos pidiendo al mercado de viviendas que produzca más o menos el 30% o el 40% de las viviendas que produce, digamos, de manera, digamos, subsidiado, compensando costos, digamos, para atender a un sector que no tiene posibilidades de adquirir una vivienda en los términos formales de vivienda. Es decir, plantea el problema en otro lugar y, digamos, por lo tanto, y esto no solamente es válido para las políticas de vivienda, es válido para las políticas de generación de empleo, para definir el valor del salario, para definir el acceso a la educación. O sea, el modelo de desarrollo que incluye una población creciente,
tiene el problema de cómo generar un crecimiento económico que no es el resultado simple, digamos, de la exportación de commodities. O sea, tiene necesidad de promover un proceso de industrialización que genere empleo, que genere posibilidad de acceso a la vivienda, y tiene necesidad de intervenir regulando el valor del salario, regulando las condiciones laborales, regulando el acceso a la vivienda. Esto tiene como efecto, y en general es una condición que encontramos en casi todos los países de América Latina, que la imposibilidad de ir equiparando estos dos procesos genera, digamos, la existencia de un mercado informal, por llamarlo de alguna manera. A mí la palabra en general no me gusta. José Luis Corallo habla de una economía popular. Es decir, que es el resultado de las estrategias de sobrevivencia que en las distintas dimensiones de su vida van desarrollando los sectores que no acceden a un empleo, una vivienda, un sistema, sistema, digamos, educativo, de salud, digamos, en el mercado formal. Quiere decir que junto al desarrollo del sector formal de la economía tiende a crecer el desarrollo de un sector informal que va dando respuestas a los problemas, pero va dando lo que llamaríamos respuestas subestándar. Por eso, digamos, cuando nosotros analizamos el problema de la vivienda, por un lado podemos ver unas cifras absolutas, o sea, quién tiene o quién no tiene vivienda, pero por otro lado empezamos a medir unas cifras que no son tan tajantes y que requieren de ciertos indicadores, que es cuál es la calidad de esto que consideramos una vivienda. En esto el censo tiene una estructura clara, diferencia lo que son casas tipo A, que son las viviendas formales, casas tipo B, que son las viviendas que tienen alguna carencia, y sobre todo identificas viviendas que están en construcción, asumiendo que una parte muy significativa de la población autoconstruye su vivienda. Y por otro lado identifica lo que podríamos llamar claramente viviendas precarias, como casas tipo rancho, etc. Voy a pasar algunas cifras para que veamos, si pasamos, por favor, para que veamos la dimensión. Pasa, era la que sí. La dimensión de este problema en términos, si quieren, de números censales, y que a lo mejor sobre estas observaciones podamos sacar algunas conclusiones. Normalmente usamos con bastante imprecisión la noción de hogar y vivienda como si fueran sinónimos. En la realidad el censo diferencia esas dos situaciones, ¿no? Identifica con claridad que hay unos 12 millones de hogares, pero por otro lado que existen, que están construidas unas 13 millones de viviendas. En principio uno podría decir que entonces no hay problema de vivienda, porque todos los hogares tienen construida una vivienda. Sin embargo, digamos, esta observación nos lleva a constatar que hay más o menos 2.400.000 viviendas que no están siendo utilizadas como viviendas o que están vacías. Por favor, pasa. Ahora sí. Sobre esto hemos escuchado en los últimos tiempos, digamos, como esta cuenta fácil, ¿no? Entonces se trata simplemente de redistribuir las viviendas y cada familia tendría, digamos, como destino una vivienda. Ahora, el censo también observa un poquito qué es lo que considera como viviendas vacías, como viviendas vacantes. Entonces hay unas 900.000 viviendas donde los propietarios están temporalmente ausentes. Hay unas 272.000 que conforman el paquete de alquileres, la vivienda en alquiler. Hay unas 208.000 que están en construcción, según el censo. Hay unas 164.000 que están utilizadas como comercios, oficinas o consultorios. Y hay unas 330.000 que están usadas como segunda residencia, o sea que son viviendas de vacaciones, casas de fin de semana, etc. Quiere decir, bueno, y hay esta categoría otras que habría que precisar, que son unas 500.000. En rigor podemos decir que del total de 2.400.000 sigue habiendo 1 millón, y podría ser 1.500.000 si incluimos otras, donde el destino de estas viviendas todavía no está claro. Bueno, ahí aparece una primera cuestión,
que puede ser que nos hable de inequidad, puede ser que nos hable de la utilización de la vivienda como reserva de valor y por lo tanto de fenómenos, digamos, de ahorro o especulación financiera alrededor de la tenencia de propiedades inmobiliarias, pero, digamos, tenemos aquí una primera observación. Pasamos, por favor. Pasa a la siguiente. Del total de hogares que hay, digamos, según el censo, 9.499.000, o sea, el 77%, es lo que se considera hogares que viven en una vivienda adecuada. Y aparece un 22,18%, que es lo que podríamos identificar como hogares que viven en viviendas deficitarias. Pasá, por favor. Ahora, cuando hablamos de viviendas deficitarias, de golpe podemos separar algunas categorías. Hay dos parámetros que miran. Una es la calidad de la construcción de las viviendas, que en esto aparece esta diferenciación entre casas tipo A, casas tipo B de las que hablábamos recién, y otra es, digamos, el parámetro de hacinamiento, que analiza cuántas personas o cuántas familias viven en la vivienda. Este parámetro de hacinamiento a la vez permite separar dos criterios, es decir, cuántas personas viven en una vivienda, quiere decir que muchas veces nos está dando que hay viviendas donde viven más de 2 personas por cuarto, o que vive mucha gente en una casa relativamente chica. Pero también hay otras casas donde vemos que viven varias unidades domésticas, o sea, los hijos que se casaron no tienen posibilidad de tener una vivienda propia y siguen viviendo en la vivienda de los padres. O un inmigrante aloja transitoriamente, entre comillas, a otra familia hasta que consiga dónde alojarse. Entonces, bueno, cuando miramos el déficit hay una cuestión que hay que separar. Lo que se consideran viviendas irrecuperables y lo que son más de 2 hogares viviendo en una vivienda requieren la construcción de una vivienda nueva. Pero en general, lo que se considera viviendas recuperables, o sea, casas que le falta terminar de construir o que, digamos, le falta el agua, la cloaca o el pavimento en la calle, etcétera, que son los indicadores de una casa tipo B, bueno, no necesitan cambiar de casa, lo que necesitan es un apoyo para la terminación de esa casa o para el completamiento de las condiciones de contexto de esa casa. Y lo mismo, digamos, podemos decir respecto del hacinamiento, cuando hay más de 2 personas por cuarto y a lo mejor se puede hacer un cuarto más, o sea, es una intervención sobre la casa existente. Con esta observación, lo que vemos es que del déficit de vivienda que veníamos identificando, o sea, del total de 2.700.000, en realidad solo 800.000 necesitan una vivienda nueva. En cambio, 1.800.000 requieren una intervención sobre el parque habitacional existente. Este es un punto muy importante para la definición de las políticas de vivienda, porque en general la presión de las empresas constructoras, incluso casi los paradigmas que en general se discuten en la facultad, tienen que ver con la construcción de vivienda nueva, que lleva un proceso relativamente claro, es decir, cómo se consigue un terreno, cómo se contrata una empresa y se construye la vivienda. En cambio, cómo intervenir sobre el parque existente, es decir, con la familia viviendo adentro, lleva, digamos, a procesos mucho más complejos, difíciles de desarrollar con una empresa constructora normal. Por lo tanto, digamos, supone pensar e implementar un proceso productivo absolutamente diferente del de la construcción masiva de viviendas. Pasa, por favor. Pasa. Bueno, si nosotros miramos cómo, digamos, cómo esto ha sido pensado en el marco de las políticas de vivienda, digamos, que se desarrollan en Argentina, bueno, esta diferencia, digamos, ha sido percibida. Durante muchos años el déficit de vivienda era atendido por el Programa Federal de Vivienda, mejor dicho, por el FONAVI. Históricamente después, digamos, a partir del año 2003-2004, se implementa el Programa Federal de Construcción de Viviendas y existen algunos otros programas más focalizados, como el Programa de Villa o más recientemente el PROCREAR, que en general se dirigen fundamentalmente a la construcción de vivienda nueva. Por otro lado, se han desarrollado algunos intentos, como el programa Mejor Vivir. Existe el programa de mejoramiento de barrios, por ejemplo, que opera sobre
el contexto de infraestructuras y procesos de regularización de asentamientos y villas, o, digamos, existen, digamos, los programas de construcción de infraestructura, como los que llevó adelante AISA en el contexto del Matanza-Riachuelo, o la Dirección de Hidráulica de la provincia, digamos, a través de ampliaciones de redes de agua y cloaca, que, digamos, contribuyen, digamos, a estos mejoramientos. Pasá, por favor. Quiere decir que, digamos, al concebir una política, aparecen, digamos, dos grandes paquetes. El primero es, digamos, la necesidad de invertir sobre suelo y sobre producción de vivienda, o sea que aparece todo el tema de recuperación de barrios, las políticas de tierra como bancos de tierra, las políticas de mejoramientos de barrio, políticas de mejoramiento de vivienda, rehabilitación patrimonial, de ampliación, de rehabilitación de conjuntos, pues gran parte de la vivienda aparece por antiguos conjuntos FONAVI deteriorados que hoy requieren intervenciones de reconstrucción, digamos, de estos conjuntos. Y, digamos, como desarrollo de nuevos emprendimientos, esto es válido para suelo y para vivienda, nuevas urbanizaciones, desarrollo de programas de urbanización social, proyectos urbanos, a lo que podríamos agregar bancos de materiales, apoyo a autoconstructores, apoyo a cooperativas, promoción de empresas sociales. Pasá, por favor. Bueno, si miramos los datos en la ciudad de Buenos Aires, el número de hogares es más o menos de 1.150.000 hogares y más o menos 1 millón de viviendas. De estas, el 25% son casas y el 71% son departamentos. Si miramos la población de ranchos y casillas, etcétera, y de inquilinatos, podemos ver que hay más o menos un 10% de la población, o sea, unas 300.000 personas que viven en villas, en asentamientos o en inquilinatos, conventillos o casas tomadas. Digamos, esta es la dimensión, digamos, del problema en la capital. Sí, pasa por favor. Si miramos este déficit en la provincia de Buenos Aires, bueno, hay de un total de, digamos, separé en la gráfica lo que es el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia. Muchas veces encontramos que el interior de la provincia tiene una condición parecida a la de la capital federal, o sea, el nivel socioeconómico es más grande y el nivel de déficit es notablemente menor, y evidentemente cuando analizamos en el caso del Gran Buenos Aires, las viviendas deficitarias son aproximadamente el 20%. Si calculábamos que en la capital federal era el 10%, bueno, ahí, digamos, nos está dando un parámetro, digamos, de cuál es la magnitud del problema. De esto lo que nos da como dato es que las viviendas, la cantidad de viviendas nuevas que harían falta serían unas 197.000 entre la provincia y el interior y el área del Gran Buenos Aires, y unas 607.000 intervenciones sobre el parque habitacional existente. Esto, digamos, en el momento de pensar políticas de vivienda, plantea una discusión alrededor del formato, es decir, cuál es el tipo de vivienda, digamos, que mejor responde a esta necesidad. Y sobre eso, un dilema que me parece que es un dilema importante en la discusión planteada para Ujicamba en esta convocatoria. La primera pregunta es si hay que hacer unas viviendas terminadas, adecuadas, de dimensiones correctas, digamos, para alojar una familia. Esto llevaría a pensar en unas viviendas de alrededor de 70 metros para, digamos, una familia tipo que cumpla las condiciones. Me llamó la atención hace unos años en un encuentro que estuve, donde estaba la secretaria de Vivienda de Bulgaria, que decía que ellos están aspirando a unas viviendas que tengan 40 metros por habitante, ¿no? Y que ellos, no teniendo un déficit estructural, digamos, demasiado grande, avanzan en la apropiación de metros por habitante como indicador, digamos, regulador de lo que consideran una vivienda adecuada. Entonces, el dilema se plantea entre hacer una vivienda chica pero que pueda crecer,
o quiere decir que haríamos menos viviendas, mejor dicho, más viviendas chicas que tengan posibilidad de crecer, o de hacer una vivienda de una dimensión adecuada, pero haciendo menor número de viviendas. Esto también lleva a discutir el formato, es decir, una vivienda que puede evolucionar, en general, es una vivienda con terreno, o sea, nos lleva a un formato de viviendas individuales en terrenos propios, ¿no? Donde la vivienda es un disparador, digamos, es mejor que los procesos de autoconstrucción, pero suponen que después el propietario la agrandará, la modificará, la hará más a su gusto. Por lo tanto, es, digamos, en alguna medida, desde el lote con servicio, que solo daría las infraestructuras y un núcleo húmedo, a un tamaño a discutir de cuánto es el mínimo aceptable como núcleo básico, digamos, para lo que va a ser una vivienda. Este formato lo que lleva es a una ciudad que se expande, que consume mucho suelo, que trabaja sobre bajas densidades, pero por otro lado, como ventaja, digamos, asumiendo que esas primeras son desventajas, es en general una vivienda que genera arraigo, que genera relaciones de vecindad, que genera la evolución del barrio alrededor del desarrollo de formas asociativas, que reproducen lo que es la historia de expansión del suburbio en lo que podríamos llamar la ciudad autoconstruida. Como alternativa a esto, digamos, lo que se plantea, y esto desde el urbanismo es una alternativa frecuente, es la posibilidad de trabajar sobre las altas densidades. Por lo tanto, empezar a construir conjuntos de mayor densidad y con la definición de un departamento, digamos, comunidad de vivienda. Durante muchos años se discutió la noción de departamento asumiendo que la mayoría de la población carente de vivienda eran inmigrantes de primera generación y que este paso de la vivienda con jardín o con patio al departamento, digamos, suponía algunos traumas, digamos, de adaptación, digamos, como desarrollo de la vida cotidiana. Hoy en día, digamos, hay más consenso que en general la gente que carece de vivienda es segunda o tercera generación urbana y que por lo tanto el formato de departamento es un formato que podría ser más aceptable. Pero es cierto que si el departamento es chico, no acepta modificaciones y por lo tanto, si la vivienda que se asigne es una vivienda chica, ese departamento no genera arraigo. La gente lo tiene como una locación transitoria hasta que pueda acceder a la vivienda que realmente espera. Si miramos la experiencia de la construcción de los conjuntos habitacionales, sobre todo en el formato Fonavi, que se generalizó en la década del 60 y sobre todo del 70 y del 80, en general lo que vemos es que esos conjuntos evolucionaron mal, es decir, que la gente no se arraigó en esos conjuntos. En algunos lugares hemos visto que los modifican, o sea, se modifican las plantas bajas, pero yo he visto en el Chaco también que de golpe hacen losas de 4 pisos donde todos los niveles crecen un local, ¿no? Es decir, se podría discutir y asumir esta posibilidad de una cierta evolución de conjuntos de relativa alta densidad, pero en general lo que venimos viendo es que la experiencia nos deja un saldo bastante amargo y que hoy en día al analizar la situación de algunos de estos conjuntos construidos durante la década del 80 o del 70, digamos, encontramos que su situación a veces presenta carencias más graves, más serias, incluso que la de las villas. Esto entonces, digamos, aparece como un primer dilema. Si nosotros miramos hasta ahora, las políticas optaron por la construcción de vivienda propia en lote propio. Y sobre esto hay que decir también que en el interior del país y en los parámetros, digamos, culturales, muchas veces de los decisores de las políticas urbanas, la noción de la casa con jardín está como naturalizada y, digamos, la discusión de conjuntos urbanos de mayor densidad suponen un debate que no se termina de saldar. Hay que decir que el formato de alta densidad, sobre todo en procesos de prefabricación que llevaron a darle la hegemonía a empresas con alto nivel de concentración, digamos, pocas empresas muy grandes, digamos, en general dio un producto que tiene muchos problemas. Y en este sentido también aparece toda la discusión que los parámetros urbanos que heredamos en nuestra educación de la parte de la Carta de Atenas
nos da unos objetos bastante poco urbanos, o sea, son edificios sin parcela, edificios que no definen con claridad lo público y lo privado, a lo que deberíamos agregar algunos problemas que aparecen en el proceso de construcción, como que no se da el final de obra, por lo tanto no se habilita el proceso de escrituración, los consorcios no se terminan de conformar, no hay nadie que se haga cargo del mantenimiento, ni de los espacios públicos, ni de los elementos mecánicos que están en los mismos edificios, y hay un cierto desentenderse de la evolución de los barrios a partir de la terminación de la construcción. Es decir, tanto la legalización de los papeles como el mantenimiento de los conjuntos no queda claramente delegado en el proceso de estructuración de los consorcios. Quiere decir que los problemas no solo tienen que ver con la construcción, sino también con la gestión, digamos, que acompaña a los procesos de producción de vivienda. Estos términos de este debate me parece que son importantes para irlos saldando, porque la definición de la política de vivienda debería saldar estas cosas. Yo una de las cosas que lamento es que la hegemonía del pensamiento, del movimiento moderno, llevó al abandono en los hechos de lo que había sido la experiencia en general de los conjuntos habitacionales desarrollados en la Europa entre las dos guerras, digamos, que se llama, digamos, como resultado de lo que había sido la ciudad jardín, ¿no? Y que en Argentina tenemos algunos ejemplos que en general son valorados, como el conjunto Los Andes, como Ciudad Evita, como el barrio del Palomar, digamos, Ciudad Jardín en el Palomar, que nos hablan de una concepción del proyecto urbano que mezcla en operaciones de urbanismo diferentes densidades, diferentes tipologías, casas con terreno y casas de departamento, pero conformando unidades urbanos, no estacionamientos de casitas. Esta cuestión, digamos, esta diferenciación en la concepción de los emprendimientos es bastante importante. Y yo creo que en este momento también en la producción hay un debate interesante. Creo que hay una nueva generación de proyectos de Procrear que está justamente planteando este debate de cómo puede ser el desarrollo de conjuntos urbanos que combinan tipologías y que tienen, digamos, una visión más ajustada. Pasá, por favor. La segunda cuestión tiene que ver con la distribución social de este déficit. Y yo creo que este es un ítem importante, porque, digamos, si bien hay un déficit, no es verdad que todos los sectores sociales expresen este déficit de la misma manera. Si dividimos la población por quintiles, vemos que el quintil más bajo, o sea, los sectores de menor poder adquisitivo, expresan más o menos el 50% del déficit. Y esto es una cuestión importante. Estos sectores tienen problemas de salario, tienen problemas de supervivencia básica. Por lo tanto, la posibilidad de pagar una cuota para acceder a una vivienda es una posibilidad muy extrema, digamos. Casi podríamos decir que la vivienda es una condición básica a partir de la cual pueden empezar a remontar, digamos, otras situaciones. El segundo quintil representa el 26%, quiere decir que el déficit de vivienda cae casi en un 70% o más, digamos, sobre los sectores más desfavorecidos de la pirámide. El 17% está en lo que podríamos identificar como los sectores medios, y los sectores altos tienen algún déficit, o sea, en el censo aparecen algunos sectores medios altos y altos que, digamos, no tienen vivienda. Para los sectores altos hubo una tradición durante un tiempo que era alquilar las viviendas y de hecho hubo empresas de alquiler de viviendas porque el capital que vale una vivienda prefieren invertirlo en la construcción, en la producción que tener un bien raíz congelado. Esto lo que nos lleva justamente es también a diferenciar las operatorias, porque uno podría decir, bueno, ¿cuál de estos sectores resuelven la vivienda en el mercado? Y lo que estamos observando, que en la realidad argentina actual, ni siquiera el sector del 9% del segundo quintil verifica, digamos, como compra y adquisición de vivienda en el mercado. De hecho, digamos, cuando ustedes, digamos, son jóvenes de clase media en general, si quieren sacar un crédito para la vivienda, pueden observar que las condiciones que ofrece el sistema bancario y el aparato productivo de bienes raíces hace casi imposible para sectores de buen poder adquisitivo acceder a una vivienda. Cuando en el marco de la crisis del 2003-2004 la política de vivienda se enfocó hacia los quintiles más bajos,
con un doble propósito, o sea, hacerse cargo de la crisis, hacerse cargo de la deuda social que había empobrecido estos sectores y generar empleo. Digamos que habría que decir que estos factores eran convergentes. Bueno, el crecimiento de las viviendas de los programas federales llevó a una interpelación, digamos, de los sectores medios que decían, bueno, a los sectores medios no se los considera en este proceso de desarrollo. Y esto llevó, digamos, hace cosa de 3 años a formular una nueva operatoria que se dirige, digamos, a los sectores medios, que canaliza los fondos del ANSES, digamos, en lo que es la inversión de los fondos de pensión, en parte, y un porcentaje importante de subsidio que provee el Ministerio de Economía, promoviendo una ecuación aceptable para créditos, digamos, posibles para sectores medios y medios bajos. Ojo, cuando hablamos de sectores medios, el salario pedido, digamos, para el crédito más bajo de Procrear es 4.000 pesos y lleva, digamos, hasta un salario de más o menos 40, 50.000 pesos. O sea, este es el sector, digamos, que está encarando este sector. Pero el nivel más bajo podemos decir que llega bastante abajo. Sin embargo, cuando hablamos del sector más bajo de la pirámide, hablamos de gente que tiene trabajos informales, que tiene trabajos temporarios, que no llega a completar o a demostrar esos salarios mínimos, por ejemplo, exigidos por Procrear. Pasá, por favor. Bueno, ahí aparecen las tasas, digamos, no nos vamos a detener en eso, ¿sí? Pasá, por favor. Bueno, esto, digamos, para tomar una envergadura, no sé, este es un dato del mes de diciembre, lo que era el estado del programa, ¿no? Y entonces había habido, bueno, esto es lo que es la cantidad de personas que visitan una sucursal por día. En este momento había más o menos unas 400.000 y pico de créditos, digamos, en camino y a unos 100.000 créditos otorgados. ¿Sí? Ahora, me gustaría hacer una pequeña proyección de esto para que miremos, porque tenemos demografía y déficit, digamos, de las cosas se van emparentando. Si nosotros estamos viendo la cantidad de hogares deficitarios, son 2.100.000, y hay 556 irrecuperables y 1,5 millones de recuperables, bueno, podríamos decir que ese primer tramo las viviendas irrecuperables va a requerir suelo aparte de la vivienda. El segundo tramo va a tener operaciones sobre el parque existente. Si analizamos el crecimiento demográfico, bueno, podemos decir que va a haber 3.600.000 hogares más, digamos, en los próximos 10 años, de los cuales el 82%, si seguimos la proporción digamos, que nos da el censo, el 82% resuelve el problema en el mercado, o sea, entre las familias, su propio ahorro, etc., llegan a tener, digamos, acceso a la vivienda sin apoyo estatal. Estos serían unos 477.000 departamentos y unas 2.500.000 viviendas individuales. Cuidado que estas cifras nos dan un tamaño de lo que puede proyectar la industria de la construcción. Es decir, el tamaño de la economía en la que se inserta la práctica de los arquitectos. Esto nos llevaría a pensar que harían falta unos 2.500.000 lotes, más de 500.000 lotes para el 18% que depende de las políticas públicas para acceder a la política de vivienda. En este punto, hoy, lo que se viene observando con la implementación de las políticas de vivienda es que el suelo es el insumo crítico. Y paradójicamente, esta crisis del suelo tiene algunas condiciones. Durante mucho tiempo, y todavía hoy es una restricción que existe, las políticas de vivienda no estuvieron dispuestas a pagar suelo. Es decir, en general esperaban que el suelo lo provean los municipios, lo provean la propia gente o lo provean las empresas constructoras. Quiere decir que la producción de suelo, la demanda de suelo que tiene este mercado y las restricciones normativas para la producción de suelo en el mercado, digamos, hacen que acceder a este tamaño de parcelas a valores razonables, o sea, ese 15% del valor de la construcción, digamos, para hacer vivienda social, hoy está presentando un nudo difícil y que, digamos, nos plantea si una de las políticas de vivienda no es producir
contratar y en este sentido regular la oferta de suelo que tiene el mercado privado. Si nosotros sumamos las demandas por déficit, por las demandas, por ampliación demográfica, bueno, estaríamos viendo que haría falta más o menos 1 millón de lotes. Es decir, ya sea lotes que admiten un departamento o lotes que admiten edificios enormes. En esto, al hablar del formato, digamos, hay dos o tres reflexiones que me gustaría hacer para cerrar. Por ejemplo, la implementación de las políticas de procrear están siendo muy simples y muy rápidas, más en el sentido que en el programa federal, en cuanto se refiere a dar un crédito a una familia para que se construya su casa. Era una vieja tradición de los bancos hipotecarios, donde se eliminaban todas las intermediaciones, o sea, la licitación, la empresa constructora, todo lo que condiciona mucho los resultados del FONAVI, pero a la vez, digamos, le transfiere a la gente dinero, digamos, y le va certificando avance con su propio proyecto, con su propio profesional, con la elección de su propia empresa constructora, y esto tiene un altísimo impacto de desarrollo de las pymes. Incluso convierte a los arquitectos en empresarios de la construcción, porque organizan empresas que están levantando casas individuales. Esto ha tenido en general un gran efecto en las localidades del interior del país, en ciudades intermedias. Sin embargo, está siendo casi imposible de implementar en las grandes ciudades, sobre todo en Capital Federal. Pasar de esta modalidad a poder armar consorcios a los que se les pueda dar colectivamente un crédito para que sobre un lote urbano hagan, digamos, un PH o un edificio de planta baja y 4 pisos, un departamento de propiedad horizontal, hoy es un punto que con los marcos regulatorios actuales es difícil de resolver. Es decir, no queda claro, desde el punto de vista de las regulaciones estatales, cómo se garantiza, digamos, no perder la inversión en el caso que la obra se interrumpa en la mitad del trabajo. ¿Y cuál es la garantía que da el consorcio, la organización de estos fideicomisos, para, digamos, que el crédito público no quede, digamos, a mitad de camino y llegue, digamos, hasta el resultado final? Este es un debate muy fuerte que estamos teniendo hoy en día en el directorio de Procrear, y en este sentido creo que producir ingeniería, modalidades de gestión que den solución a estas cosas van a ser un aporte muy importante para la penetración de estas políticas, digamos, en las grandes ciudades. El último punto que me interesaría plantear tiene que ver con la dificultad entre el tamaño de la demanda y la capacidad del aparato productivo. Me acuerdo cuando estaba en la dirección responsable de vivienda de la provincia, nos habíamos propuesto, digamos, un objetivo que parecía razonable. Es decir, si el déficit son 300.000 viviendas, era en ese momento el déficit de la provincia, bueno, se trata de hacer 30.000 viviendas por año. El instituto había producido en sus mejores años 15.000 viviendas y nos empezamos a alargar, digamos, a habilitar tierras, a habilitar nuevos proyectos, a contratar viviendas. Lo que se viene verificando es que, digamos, la capacidad productiva instalada tiene bastante dificultad para expandirse. Por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con los altísimos niveles de concentración que tienen los insumos básicos de la construcción. Si nosotros miramos quién produce hierro, y bueno, hay 2 o 3 fábricas que monopolizan la producción de hierro. Si miramos quiénes producen ladrillo, como en los formatos habituales para la construcción de vivienda social, hay 2 o 3 fábricas que producen. Si miramos el cemento, casi podríamos decir que hay una, pero agrandémoslo a 3 o 4 fábricas, digamos, que producen cemento. O sea, como en muchas otras gamas de la actividad, el nivel de concentración de los insumos básicos es una cuestión central. Y por lo tanto, la problemática no pasa tanto por la construcción en sí como por la producción de insumos. Sobre esto, en términos del desarrollo de la industria de la construcción, lo que dicen las empresas es, digamos, que ellos tienen mucha dificultad para confiar, digamos, en incrementar su inversión para expandir su empresa, porque dicen que en la historia argentina las políticas de vivienda han sido erráticas y que hay unos años donde llueve vivienda, pero después hay unos años donde deja de haber vivienda y ellos, digamos, tienen dificultad para contraerse. O sea, el secreto parecería tener una expansión continua y progresiva
que amplíe la capacidad productiva, que mejore la productividad, pero dentro de políticas estables. En este sentido, entonces, los planes de shock a los que muchas veces políticamente se está tentando, en general producen, digamos, más desajustes que, digamos, logros. Y, digamos, la consecuencia es la cantidad de casas que empiezan a quedar, digamos, paradas por dificultad de insumos, por falta de personal, por falta de provisión o incluso por armado la dinámica de certificación de avance de las obras. Y eso, digamos, hoy en día diría que es uno de los problemas serios, el encarecimiento de las obras por las demoras en el proceso productivo o por los desajustes, digamos, en los procesos de certificación. Digamos, y el último punto que creo que es central es que, digamos, en general, al analizar el problema, se desplaza sobre los carriles conocidos, es decir, la producción de vivienda nueva, la producción de vivienda tradicional dentro de los formatos tradicionales. Yo creo que en este momento el desafío para la investigación, para la formulación de nuevas operatorias, está en justamente salirse de estas cuestiones que formatean la política de vivienda en determinada dirección. Por ejemplo, el desarrollo de pequeñas empresas, como por ejemplo las que hacen viviendas de procrear, para hacer remodelaciones de viviendas que están siendo ocupadas por sus dueños, bueno, abre un camino inmenso de mecanismos de financiamiento y que atacaría al 70% del déficit, no al 30%, es decir, intervenciones sobre el parque habitacional existente. En este sentido, el desarrollo de nuevos formatos empresarios, digamos, por empresas sociales, por cooperativas, por pequeñas empresas, digamos, gremios, con capacidad de producir 2, 3, 5 casas, con un arquitecto coordinando las acciones, bueno, son las líneas por donde es necesario construir un tejido productivo, digamos, que se inserte con las necesidades de financiación. Es decir, la experiencia que hemos tenido estos años es que no es verdad que el problema de la vivienda sea exclusivamente un problema de falta de recursos. Digamos, en gran medida es un problema de organización del proceso productivo y de articulación entre ese proceso productivo y la sociedad. Creo que el haber aumentado significativamente la inversión en operatorias audaces, innovadoras durante este tiempo, nos ha abierto un banco de pruebas importante para pensar hacia adelante, digamos, políticas, digamos, mucho más diversificadas, más audaces. Obviamente estas políticas siguen inscriptas dentro de la contradicción central argentina. Es decir, si nosotros estamos inscriptos en el mundo, digamos, como un país de bajo salario, el problema de la vivienda, digamos, siempre va a ser una situación estructural y siempre la intervención del Estado va a tener que estar en esas condiciones. Desarrollo, calidad del empleo, calidad del salario, digamos, son las condiciones que, digamos, en alguna medida, con planificación, nos pueden llevar a tener por lo menos resultados, o sea, indicadores parecidos a los de Australia. Muchas gracias.